40 días con Jesús. Día 35. Jesús ora en Getsemaní. Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42, Lucas 22, 40 al 46, Juan 18, 1. Entonces, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Cuando llegó a aquel lugar, dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Orad que no entréis en tentación. Y yéndose un poco adelante, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas se postró en tierra, sobre su rostro, orando y diciendo: Abba, Padre mío, todas las cosas son posibles para ti, si es posible, si quieres, pasa de mí esta hora copa, pero no se haga lo que yo quiero mi voluntad, sino lo que tú sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Por qué dormís? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Levantaos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo las mismas palabras. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Vino la tercera vez a sus discípulos, y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, he aquí, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Mateo 26, 47 al 50, Marcos 14, 43 al 45, Lucas 22, 47 al 48, Juan 18, 2 al 9. Mientras él aún todavía hablaba, se presentó una turba, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que se llamaba Judas, que era uno de los 12, el que le entregaba, iba al frente de ellos. Judas conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Tomando pues, una compañía de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, enseguida se acercó hasta Jesús para besarle y dijo: Salve, Maestro, Maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, Judas, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Pedro corta oreja de Malco. Mateo 26, 51 al 54, Marcos 14, 46 al 47, Lucas 22, 49 al 51, Juan 18, 10 al 11. Entonces ellos le echaron mano,
y le prendieron. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces Simón Pedro, uno de los que estaban allí con Jesús, que tenía una espada, extendiendo la mano, desenvainó, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y dijo: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? Los discípulos huyen y dejan a Jesús. Mateo 26, 55 al 56, Marcos 14, 48 al 50, Lucas 22, 52 al 53, Juan 18, 12. Y respondiendo en aquella hora dijo Jesús a la gente y a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Mas todo esto sucede, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Joven huye desnudo. Marcos 14, 51 al 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Juicio ante las autoridades judías. A la casa de Anás y Caifás. Mateo 26, 57, Marcos 14, 53, Lucas 22, 54, Juan 18, 13 al 14. Y prendiéndole, le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, y le condujeron a casa del sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos todos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro sigue hasta el patio. Mateo 26, 58, Marcos 4, 14, 54, Lucas 22, 54, Juan 18, 15 al 16. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Y entrando, se sentó con los alguaciles, calentándose al fuego, para ver el fin. Pedro niega a Jesús la primera vez. Mateo 26, 69 al 71, Marcos 14, 66 al 68, Lucas 22, 55 al 57, Juan 18, 17 al 18. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego, porque hacía frío, se sentaron alrededor, y se calentaban, y Pedro se sentó también entre ellos calentándose. Estando Pedro abajo, sentado fuera en el patio, entonces la criada portera del sumo sacerdote, cuando vio a Pedro que se calentaba, sentado al fuego, se fijó en él, y mirándole, se le acercó, y le dijo: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Mas él negó delante de todos, diciendo: No lo soy. Tú también estabas con Jesús el Nazareno Galileo. También éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. No sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo.